Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un análisis fundamental de la empresa Chevron. Es una empresa del sector energético, más concretamente del petróleo, gas y energía. Y creo que es interesante analizar esta empresa ahora que el precio del petróleo está siendo muy castigado y en mínimos, digamos, y puede estar muy influenciada la cotización por el precio del petróleo, como es una empresa cíclica y su comportamiento va muy de la mano del precio del petróleo, pues nos puede estar dando alguna oportunidad para poder ampliar o entrar en esta compañía tan conocida y es un monstruo del petróleo y además americano que es muy conocido en todos los inversores, sobre todo encima por dividendos. Vamos a ver, como siempre, un poco la presentación de su página web, qué es lo que nos ofrece, qué productos a los que se dedica, pero bueno, son productos derivados del petróleo. Y luego ya, como siempre, vamos a dar un repaso en la plataforma de Twinvest. Vamos a ver sus datos fundamentales, qué es lo que nos está diciendo la plataforma y la compañía en sí. Y luego buscaremos en el radar y en el TradingView eh, qué aspectos podemos ver si es que es una buena oportunidad ampliar o entrar ya en ella o por lo contrario a lo mejor tenemos que ser todavía un poquito más pacientes para coger posición si es que queremos tener posición en esta compañía en nuestras carteras. Como siempre, disclaimer habitual y comenzamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estamos aquí en la página de Chevron y aquí pues lo que nos dicen es quiénes somos. Pues Chevron es una empresa petroquímica, digamos, que es derivado del petróleo y a lo que se dedica es a fabricar productos que estén derivados con el petróleo. Producir petróleo y a su vez pues productos derivados. Aquí en el apartado de qué hacemos, aquí tenéis pues energía. Pues energía, pues soluciones energéticas, a ver, ¿qué nos comenta? Petróleo y gas natural, luego combustibles, como son los gasolina, diésel, llevan ya muchísimos años eh, fabricando combustibles y trabajando en el petróleo. Luego también lubricantes, también es importante este sector, son aceites para el motor y demás industrias y la verdad que a lo mejor no es tan conocido este apartado en esta compañía, pero también tiene mucha exposición en lo que es lubricantes. Los productos químicos y aditivos pues son ya productos más concretos o más especiales que puede fabricar Chevron, que pues son aditivos que puede añadir a lo mejor a los combustibles o diferentes industrias. Eh, bueno, tampoco es que tengamos mucho más. Luego, si, como siempre, podemos ver aquí las presentaciones que tiene la compañía. Si vemos aquí el informe anual del 2024, el suplemento. Y aquí tenemos la presentación de la compañía. Ya en inglés, lógicamente. Y pues aquí nos hablan de los beneficios que obtuvieron en el 2024. ¿Qué más nos pueden encontrar por aquí? Bueno, pues un poco las comparables a los años anteriores. Ya vemos que el beneficio neto pues parece que sufrió un poco en el 2024, a lo mejor ya por el precio del petróleo. Pero bueno, ya vemos como las gráficas. Todo esto lo vamos a ver mejor en la plataforma de Twinvest porque se ve mejor, es más visual. Pero como siempre os digo, si queréis ir un poco a las presentaciones de las compañías, yo creo que siempre está muy bien indagar en ellas, porque bueno, pueden aparecer datos interesantes que te pueden resultar útiles para dar el paso definitivo a conocer más el negocio y tener más confirmación de que sea un buen negocio y que te interese. Y bueno, siempre os animo a que vosotros mismos los miréis. Vamos ahora sí a la plataforma de Twinvest y vamos a mirar el histórico. Ya estamos aquí en la plataforma de Twinvest y como siempre os voy a dejar un comentario, un enlace en el comentario del vídeo para que podáis vosotros mismos probar esta plataforma
Yo creo que es muy intuitiva. O sea, la interfaz es muy fácil. La manera gratuita creo que te da 5 años de histórico en compañías americanas. Entonces vosotros mismos vais a ser capaces de hacer análisis como los que yo aquí hago, con 4 valores que tengáis, más o menos podéis hacer un histórico y más o menos incluso añadir valores que vosotros entendáis que es más importante, porque cada uno tiene sus propios criterios y os animo a seguir el enlace y probar vosotros mismos esta plataforma tan interesante que a mí me ayuda a la verdad que a analizar las empresas y gracias a ello obtengo mucha información y puedo incluso descartar algunas empresas que no me terminan de cuajar por sus fundamentales. Vamos a empezar con Chevron, que es una empresa muy grande, 237 billones capitaliza, o sea, es una empresa enorme. Y su rango de cotización de las últimas 52 semanas son de $132 y 168. Actualmente está en unos 135, así que se puede decir que está muy cerca de esos mínimos anuales que marcó. El dividendo, la rentabilidad por dividendo es del 5%, es una rentabilidad bastante interesante porque es una empresa que es capaz de incrementar el dividendo y ya lleva muchos años incrementándolo. Así que ya partimos de una rentabilidad muy interesante y a su vez creciente. Entonces, luego lo vamos a ver en el apartado de dividendos, pero puede ser una oportunidad bastante buena para añadir o vigilar esta compañía. Pero bueno, vamos a ver más datos, no solo el dividendo, porque si no nos dejaríamos muchas cosas en el tintero. Vamos ya ahora sí a los datos financieros y como siempre vamos a empezar por las ventas y el beneficio neto. Aquí ya estamos con las gráficas de las ventas. Ya vemos cómo las ventas son las barras azul más clara y ya vemos que tiene cierto crecimiento. Entonces, bueno, es un dato interesante, que es una compañía que cada vez más o menos tiene un cierto crecimiento de las ventas, así que bastante bien, alrededor del 5,1%. ¿Qué ocurre con el beneficio neto? Pues también acompaña ese crecimiento. Es una empresa cíclica, entonces hay años puntuales donde incluso da pérdidas de beneficio, como ocurrió en el 2020 por la bajada tan brusca que hubo del precio del petróleo, pero más o menos la tendencia es creciente, incluso más creciente que las propias ventas. Esto es un dato que a mí me gusta mucho. Las ventas siempre tienen que acompañar al beneficio neto, o mejor dicho, al revés, el beneficio neto tiene que acompañar a las ventas para mantener los márgenes de beneficio, pero si aquí vemos un crecimiento mayor en el beneficio neto, vamos a ver que el margen cada vez es mejor, más favorable. Eso quiere decir que la empresa es más eficiente a la hora de generar beneficios, no necesariamente tiene que aumentar mucho más las ventas para generar el mismo beneficio el año anterior. Entonces esto es un dato muy interesante. En esta empresa que tiene carácter cíclico, ya veis que tampoco se ve tanto ciclo en las ventas y en el beneficio, tiene un cierto crecimiento. ¿Por qué? Pues porque también tiene productos muy interesantes como son los combustibles, los aceites, lubricantes y demás que son bastante defensivos a su vez porque los utilizamos en el día a día, en el coche, en maquinaria industrial, todo eso el día a día es necesario. No lo vemos porque no lo vemos, porque no lo utilizamos nosotros mismos para comer o para beber, pero realmente el mundo se mueve hoy en día gracias a la industria y a los automóviles, y estos automóviles consumen pues combustibles y lubricantes. Entonces, por eso tiene un crecimiento tan sostenido de ventas y de beneficio. Pero bueno, no hay que olvidar que también su negocio principal también es el petróleo. Entonces, por eso puede tener esa cierta carácter cíclico. Vamos a pasar ahora a la deuda neta frente a la EBITDA, a ver cómo se está comportando esta compañía. Y aquí ya estamos en la deuda neta, sería la barra verde, y el EBITDA. Pues sabemos que muy controlado lo que es la deuda neta. Siempre buscamos que la deuda neta esté controlada, que no supere las 3 veces el EBITDA, y en esta compañía ya vemos que más o menos lo está cumpliendo. Quitando el EBITDA tan disparado que tuve en el 2022, por momento puntual del precio del petróleo seguramente, por la inflación y demás, pero ya vemos que más o menos el EBITDA es con cierto crecimiento, incluso se puede intuir,
en torno también al 8,5%. Bueno, pues muy bien. Y la deuda neta incluso se puede decir que es decreciente. Así que por datos fundamentales, digamos, de deuda neta frente a la EBITDA, pues la empresa está muy bien. Ahora actualmente está por debajo de una vez EBITDA, la deuda. Así que no hay nada de que preocuparse en este apartado. Vamos ahora al CAPEX. Y aquí vemos el CAPEX de la compañía. Ya vemos que quitando el 2015, que tuvo un fuerte CAPEX, que podría ser algún tema de alguna inversión que tuvo que realizar o algo, pero ya veis que no tiene nada alarmante del CAPEX en sí. No hay nada, un dato que haga intuir que se esté disparando mucho el CAPEX en los últimos años, porque ya veis que en el 2023-2024 es muy parejo. Entonces, bueno, y son valores similares a años anteriores, como el 19 y 18. Así que por ese lado, pues bastante bien. Luego lo vamos a comparar o lo vamos a eliminar o sea, el flujo de caja simple, que es el flujo de caja operativo menos el CAPEX, y vamos a ver qué gráfica nos está mostrando. Aquí ya tenemos la gráfica del flujo de caja simple, que es, pues como he dicho antes, el flujo operativo, y le descontamos el CAPEX. Y ya vemos que tiene crecimiento igualmente, ¿no? Más o menos tenía un flujo negativo en el 2015 y el 2016, luego pasó otra vez a positivo, en el 20 se quedó ahí muy casi negativo, luego volvió a subir. Aquí vemos la ciclicidad del flujo de caja, ¿no? Entonces estamos hablando de una empresa cíclica, carácter cíclico, y se ve en los flujos de caja. Pues bueno, pues hay que tener en cuenta esta ciclicidad, estos flujos, para intentar aprovechar el momento cuando está más castigada, como ocurrió en el 2020 o como ocurrió en el 2015 o 2016, que está bastante castigada por los flujos, y ahí a lo mejor sería una buena oportunidad para entrar en estas compañías tan cíclicas, ¿no? Pues bueno, vamos a ver ahora con este flujo si es capaz de generar flujo suficiente para pagar los dividendos. Vamos a ver el apartado de dividendos, cómo se está comportando. Y bueno, actualmente los cubre, flujo de caja del 15 billions y dividendos del 11,8 billions, así que bueno, no habría ningún problema. Sí que es verdad que tampoco es que tenga un margen muy alto, en torno a 70 por ahí, luego lo vamos a ver en mi radar. Y bien, la verdad que un aspecto saludable. El dividendo no debería de correr peligro y es capaz de incrementarlo año tras año. Vamos a ver si hace recompras esta compañía, cuando las hace. Vamos a intentar ver, lo lógico sería cuando más sufre, pero lógicamente si no tiene caja, difícilmente va a ser capaz de hacer recompras. Y si no tiene caja, a no ser que recurra a deuda o queme caja. Recompra de acciones. Ya veis que está recomprando bastante. El último año ha recomprado muchas acciones. El anterior también. Estos 2 años ha recomprado bastante. Bueno, sí que es verdad que el ciclo ha sido bajista y ha aprovechado. Posiblemente ella vea una oportunidad por el ciclo que esté bajando, pero bueno, la verdad que ha hecho una recompra muy potente. Habría que ver a qué precios y demás, porque bueno, la cotización no creo que esté muy infravalorada como para hacer recompras tan fuertes, como se ocurrió por ejemplo en el 20. En el 20 no vemos recompras y tuvo unos precios muy bajos y no hizo recompras. Pues bueno, me hubiera gustado aquí ver más recompras más fuertes, no tantas aquí, porque aquí yo creo que la cotización no se ve tan resentida. La vamos a echar un ojo luego en la cotización, aquí en el resumen. Si lo vemos aquí, en el 2023, por aquí aproximadamente, ya veis que no es que esté muy... Pudo ser por aquí, a lo mejor en 140, bueno, pero lo interesante hubiera sido haberlas hecho por aquí, en 100, 115, 120, y en el COVID, pues lógicamente también. Así que bueno, aspecto igual a mejorar en la gestión del capital, pero bueno, vamos a pasar al siguiente apartado, los datos por acción.
Ya estamos aquí, lo que serían los datos por acción. Aquí serían los números de acciones en circulación. Ya vemos que es gracias a las recompras, pues la compañía cada vez tiene menos acciones en circulación, pero no tiene una... quitando los estos 2 últimos años que ha recomprado fuertemente, no tenía un decrecimiento de acciones muy fuerte. Vamos a ver acotar un poco este dato para hacerlo en los 2 últimos años. Y aquí vemos que sí, que gracias a las recompras que hizo los 2 últimos años, tiene un decrecimiento de acciones del 3,2%. Si lo mantiene, que no creo que lo mantenga porque es mucho flujo de recompra de acciones que no genera, a no ser que le venga ahora un ciclo alcista y del precio del petróleo y genere más flujo, entonces sí que puede mantener esas recompras, pero lógicamente la cotización también subirá y no sería el mejor momento para hacer esas recompras. Entonces, bueno, eh, es interesante que tenga menos acciones en circulación, pero no vemos un decrecimiento tan fuerte. Vamos ahora sí al beneficio por acción. Vemos que el beneficio por acción es creciente, muy creciente, con ciertas oscilaciones porque es una compañía cíclica, pero ya veis que más o menos tiene una tendencia creciente sostenida, bastante buena. Vamos a pasar al flujo de caja. Y el flujo de caja se comporta muy de la mano del beneficio por acción. Ya veis que prácticamente es la misma gráfica, así que bueno, siempre es más importante coger el flujo de caja que el beneficio, o al menos yo prefiero coger siempre el flujo, porque realmente es de donde va a salir el dinero para los dividendos, las recompras y demás, pero bueno, están tan parejos que no es muy importante coger uno u otro. Y por último vamos a coger el dividendo por acción. Y ya veis cómo prácticamente es una línea recta, no crece tanto, es un 4,8% y lo mantiene por debajo del precio tanto del flujo de caja como del beneficio por acción. Tiene cierto margen, no, igual sería sí, unos 70 por ahí de tener el margen respecto al flujo de caja y al beneficio. Luego lo vamos a ver luego más con el radar, pero bueno, ya veis que cada vez, si es capaz ahora de entrar en un ciclo positivo del petróleo, pues va a generar más beneficio y más flujo de caja y el margen pues será mayor. Si por el contrario continuamos teniendo problemas con el precio del petróleo, pues a lo mejor nos ocurre como en años anteriores, en el 19, que fue bajando. En el 20, a ver, fue un año muy raro porque el precio del petróleo bajó muchísimo y no creo que se repita un precio tan bajo, salvo que ocurra algo similar a lo que ocurrió en el COVID. Pero bueno, aquí en el 2016 vemos como el beneficio, el flujo de caja sí que bajaron en el ciclo y el dividendo estuvo por encima. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la compañía? Pues lógicamente tendría que recurrir pues a caja o a emitir más deuda para pagar ese dividendo ese año puntual. Pero lógicamente es una empresa que, vamos a verlo aquí con el flujo de caja, o sea, el efectivo que tiene, que no debería tener problemas para pagar años el dividendo si el beneficio o el flujo de caja no acompaña. Vamos a verlo, cómo está esa caja, y lo vamos a comparar con el pago de dividendos. Ya veis que de caja tiene 6,79 billions y de dividendos totales paga 11,8. Bueno, tampoco tiene tanta caja. Yo la verdad que pensaba que iba a tener más caja. La verdad que no tiene tanta caja como para hacer frente a un... lógicamente tendría que haber recurrido a deuda esos años que no cubría el dividendo. Pero bueno, actualmente el dividendo cubre el flujo de caja o el beneficio por acción está cubriendo el dividendo, pero sí que es verdad que tenemos que estar muy pendientes del precio del petróleo porque puedes seguir sufriendo la compañía y puede llegar un momento que no cubra los dividendos con ese flujo. Pero bueno, es una empresa muy histórica que ha incrementado el dividendo durante más de 30 años y ha tenido crisis y las ha sondeado bastante bien.
empresa cíclica y sabemos lo que eso conlleva, que habrá años muy chungos donde la cotización se va a comportar muy mal, pero si somos pacientes y aprovechamos esos momentos, pues podemos ser capaces de obtener buenas rentabilidades de estas inversiones. Vamos al apartado de dividendo, que es lo que nos dice el Twinvest, y ya veis que nos está dando un 100 de valoración. ¿Por qué? Pues bueno, a mi criterio, te está dando un 5% de incremento, o sea, de rentabilidad inicial, que es bastante buena, y con un crecimiento del 6,3. Ya vemos que es, vamos, 5 más 6,3, ya estaríamos por encima del 10%. Estaríamos en 11,3. Sería un dato genial. Ya con que te incremente el dividendo un 4 o un 3 incluso, ya sería una inversión bastante buena con esta rentabilidad inicial. Años de incrementos 38, o sea, sin recortes. Así que muy, muy bien. El payout 68, 70%. Esto va a ser muy, muy variable porque va a depender mucho del ciclo. Ahora está en estos porcentajes, pero luego si viene el ciclo mejores, pues va a tener el mejor porcentaje y cuando venga un ciclo bajo, pues posiblemente esté por encima del 100%, como ocurrió en años anteriores. La rentabilidad histórica, ya vemos que es una compañía que más o menos siempre estuvo por debajo del 5%, quitando años puntuales como en el COVID y posteriormente hasta que recuperó del precio del COVID, pero luego más o menos siempre estuvo por debajo del 5%. Así que si aplicamos el método Geraldine Wise en esta compañía, podemos intuir que está en algo infravalorada respecto a lo que es la rentabilidad inicial del dividendo. Así que, bien. Vamos al apartado de Value para ver el PER. Y aquí nos está diciendo que tiene un PER actual del 15,51 frente al 11,59 que es el histórico. Así que, bueno, se puede decir que por PER no está infravalorada, está un poco por encima del PER histórico, pero eso también hay que verlo un poco en función del beneficio por acción, el ciclo, si está en el ciclo bajo, genera menos beneficio por acción y eso puede repercutirlo en el PER, hasta que la cotización no corrija. Pero bueno, está un PER 15 frente a 11 del histórico. Bueno, es un dato a tener en cuenta en esta compañía comparada consigo misma. No, a mí me gusta utilizar el PER siempre un poco comparado con la propia compañía. Vamos ahora al apartado de calidad. Y aquí vemos la deuda neta del levita 0,58, o sea, un rango muy, muy saludable. Y vamos a ver los márgenes. El margen operativo. Me falta el bruto, espera, el bruto. Aquí. Margen bruto. Tenemos que está por encima del 40%, lo que es el margen bruto. Y sí que es verdad que vemos que, bueno, parece que partimos de 49 hasta un 40, algo de pérdida de margen bruto sí que ha tenido. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con el operativo. Y aquí ya vemos que el operativo se comporta totalmente contrario. Aquí ya empiezan a ver los gastos operativos de esa producción de petróleo en función del precio de la materia, lo que le cuesta generar el petróleo y demás, y esos gastos que le supone producirlo, pues ahí ya va a repercutir mucho en los márgenes. Y ahí ya vemos la ciclicidad. Actualmente está en márgenes del 11% el último año, así que son márgenes muy buenos por encima del sector que es el del 6%, así que podemos tener que, bueno, si es capaz de mantener estos márgenes, puede tener cierta ventaja competitiva frente a otras compañías. Luego, margen neto, ocurre lo mismo. Vemos aquí la ciclicidad del ciclo del petróleo y márgenes por encima del sector, así que bastante bien. Y luego ya vamos a mirar los retornos, tanto del ROE, que ya vemos que tiene un ROE del 11,5% y más o menos similar al comportamiento del ciclo,
del petróleo, y el ROIC. El ROIC vamos a ver que es más estable quizá, pero ya vemos que el ROIC cada vez tiene un cierto carácter creciente. Ya veis que partimos de 5 aquí en el 18 y ahora estamos en 7,9. Hemos estado en 15,5, pero bueno, este valor posiblemente sea muy influenciado por el precio del petróleo en el 2022, por la inflación, pero bueno, el ROIC en torno a 8% estaría, lo ideal sería doble dígito, 10, pero bueno, en empresas cíclicas no es tan fácil obtener esos retornos tan altos. Así que bueno, aspecto de calidad no está nada mal. Ya veis que Twinbest le da un 74. Ya veis que no es un dato malo para esta compañía y este sector, digamos. Vamos ya al apartado de valoración, que ya veis que lo que opinan los analistas, todos la ven infravalorada, porque todos proyectan que el precio debería estar más arriba. Todos comprar, sobrecomprar, mantener. No hay ninguno que piense que esté para vender. Y el precio relativo, en resumen aquí, el precio objetivo le dan 176 frente a los 135 actuales. Bueno, lo que yo siempre comento en estas predicciones y demás, que a mí me gusta más ver un poco los datos actuales, un poco los comparables a años anteriores, que no expectativas de crecimiento de beneficios y demás, porque al final eso es más difícil de intuir, te puede venir una crisis o cualquier acontecimiento que todas esas proyecciones que hagas pues se te caigan. Entonces vamos a ver, en nuestro caso, que invertimos por dividendos, vemos como en esta compañía pues el pago del dividendo no debería a priori correr mucho peligro. Es una empresa histórica que lo ha mantenido incrementando durante muchos años y más o menos tiene cierto margen de poder seguir incrementando el dividendo. Vamos ahora a ver el apartado de esta compañía en Miradar, que es lo que nos está ofreciendo. Y aquí ya estaríamos en Miradar y vemos que, bueno, está la gráfica, ya vemos que está muy castigada, lógicamente por el precio del petróleo, que bajó bastante. Está muy por debajo de la media móvil, con un 10% de margen. En empresas cíclicas igual hay que ser un poquito más exigente y buscar más margen frente a esa media móvil, pero bueno, está por debajo de la media móvil. El PER ya vimos que está por encima del histórico y el payout más o menos, tanto BPA como Free Cash Flow, en torno a 70-60%. La deuda neta 0,5 veces, así que muy bien el apartado de la deuda neta frente a la EBITDA. Y tanto el ROE como el ROIC, pues datos muy buenos. El ROIC, lo ideal sería también que tuviera doble dígito como el ROE, pero no está mal que tenga cerca de ese 8% de ROIC. Acordaros que el ROIC es el retorno del capital invertido y Charlie Munger nos explicaba que si una empresa es capaz de mantener un nivel de retorno estable y sostenido en el tiempo, es más o menos el retorno que vamos a obtener de la compañía en próximos años como retorno total de dividendos y revalorización de la cotización. Así que si obtenemos un total retorno del 7%, pues bueno, ni tan mal, digamos, ¿no? La rentabilidad inicial es del 5,08%, con un crecimiento del 6,2% de los últimos 5 años. Si mantuviera este mismo crecimiento, estaríamos hablando de una rentabilidad respecto al precio de compra de un 6,86, casi un 7% de rentabilidad. Así que, mira, ya casi llegaríamos a ese retorno que nos estaría hablando el apartado del ROIC. Bueno, pues puede ser interesante. La verdad que por el radar, ya veis que quitando el PER, puede ser interesante. Vamos ahora, por último, a TradingView, a ver qué es lo que vemos, si vemos algún soporte o resistencia donde podemos a lo mejor esperar. Y aquí ya estaríamos en TradingView y ya vemos como más o menos la cotización siempre ha estado en torno a la media móvil, tanto por arriba como por abajo, pero con no mucha distancia, quitando aquí en el COVID que se distanció bastante por abajo.
y luego aquí con la inflación pues se distanció también bastante por arriba en el 2022 y ahora ha vuelto otra vez a niveles similares como teníamos anteriormente, un poquito por encima, un poquito por debajo y bueno, pues vamos a... Aquí parece que sí ha repetido este soporte sin hacer nada, parece que aquí lo pisó una vez, aquí lo volvió a pisar y aquí lo está pisando, así que se puede intuir que está en soportes de los últimos 3 años, más o menos. Pero bueno, vamos a hacer un retroceso desde el punto más bajo, que es desde el COVID, y vamos a mirar a ver qué obtenemos. Retroceso Fibonacci. Vamos a apuntar aquí el punto más bajo de aquí del COVID y hasta el punto más alto, que fue en el 2022. Y más o menos podemos intuir que efectivamente ese retroceso donde ha rebotado varias veces está en el retroceso del 0,38 en $137 y lo ha cumplido bastantes veces. Entonces el siguiente soporte sería el 0,50 en un valor de $120, pero bueno, no sabemos si lo va a volver a intentar tocar aquí. La verdad que no parece, no lo hizo antes, parece que este soporte del 0,38 lo ha respetado bastante bien y aquí ahora parece que está jugando con ese soporte y bueno, por eso vemos que a lo mejor es una oportunidad de entrada en esta compañía, en esos 132, como estuvo en el mínimo anual, parece un buen punto de soporte, al menos lo ha sido durante los últimos años. Y hasta aquí el análisis fundamental de la empresa Chevron. Es una empresa cíclica que está muy relacionada con el precio del petróleo y ya hemos visto que más por fundamentales, sin dejar de ser una empresa cíclica, no tiene unos malos fundamentales, porque tanto sus beneficios como el flujo de caja y demás más o menos son crecientes y el dividendo no corre mucho peligro a corto plazo, porque es esperable que vuelva otra vez el ciclo. Alguna vez se va a tener que revertir el precio del petróleo y volverá a generar más beneficios y entonces pues no tendremos este porcentaje tan justo de pago de dividendo. Y luego hemos visto por mi radar que quitando el apartado del PER están todos los valores ok, y en TradingView hemos visto que está respetando bastante bien ese retroceso Fibonacci en valores de 132, $135, que es el retroceso 0,38, y bueno, parece que son señales buenas de que si queremos tener esta compañía en cartera, pues ahora nos está dando alguna oportunidad para ampliar o incluso entrar en ella. Pero como siempre, no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro con esta compañía, pues si el petróleo sigue sufriendo, la compañía, pues la cotización va a irse abajo, pero por lo contrario, si el precio del petróleo empieza a mantenerse o a remontar, pues es muy esperable que la compañía empiece a funcionar mejor. Como siempre, dejarme en los comentarios qué os ha parecido el análisis, darle un like al vídeo, porque eso ayuda mucho a que el vídeo y el algoritmo dé más visualización a este vídeo y a este canal, y me ayudáis mucho pues a seguir creciendo, a seguir aportando valor a la compañía, a la comunidad y seguir teniendo análisis como es el caso, análisis de mi cartera, el radar y demás. Como siempre, suerte en las inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.